Reino Unido, al borde de un desastre económico. La disfunción política, sumada al ineficaz control de la inflación, desde Londres podría llevar a una crisis parecida a la que enfrentó la isla en la década de 1970. De acuerdo con un artículo de The Telegraph, la década inició muy mal para Reino Unido, pues la combinación de la pandemia, las crisis energéticas y los conflictos en Oriente Medio afectaron la economía mundial y llevaron a Britania a la recesión. Esta combinación tóxica, la estanflación, golpeó a un país sumido en la confusión política. Las huelgas sindicales paralizaron los centros de trabajo. Un público airado se volvió contra un sistema político inusualmente díscolo que tuvo 5 gobiernos y 4 primeros ministros en 10 años, se lee en el texto. Así, hasta la fecha, destaca The Telegraph, estos 3 primeros años de la década en curso se han parecido mucho al inicio de la década de 1970, cuando entre 1973 y 1974 Reino Unido registró una inflación de 9% y se entró en una recesión de 2 años impulsada por la escasez de combustible, además de que se impuso una semana de 3 días. Los temores de otra crisis parecida se presentaron después de que se diera a conocer que la inflación subió mes a mes por primera vez desde febrero de 2023 de 3,9 a 4 puntos porcentuales. La inflación ha sido un tema de preocupación en los últimos meses, pues varios factores han hecho temer que pudiera dispararse la incerteza. Cierres patronales, el conflicto en Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de la energía generan inestabilidad, además de la crisis en Yemen. Además se espera que el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña apenas crezca 0,5%, de acuerdo con previsiones del Fondo Monetario Internacional. No más fish and chips. ¿Rusia podría dejar al Reino Unido sin su icónico plato? El mercado británico puede enfrentarse a un nuevo reto, procede del portal Mail Online. Existe la posibilidad de que el volumen de pescado en sus tiendas disminuya drásticamente debido a la decisión que prepara Rusia. La nueva decisión del gobierno de Rusia amenaza a uno de los platos favoritos de los británicos, el fish and chips, procede del artículo. En concreto, las autoridades rusas tantean un plan para retirarse del acuerdo de 1956 y prohibir al Reino Unido el derecho a pescar en las aguas del Estado euroasiático ante la política de sanciones de las autoridades británicas. A pesar de que Londres ha impuesto numerosas restricciones sobre la economía de Rusia por la operación militar en Ucrania, el anunciado apoyo a Kiev hasta el momento no contradice que los arrastreros británicos sigan faenando bacalao yeglefino en aguas rusas de la costa de la península de Kola, en el mar de Barents, y al este del Cabo Caninos. Una enorme cantidad de bacalao yeglefino que se vende en las tiendas de fish and chips de todo el país procede tradicionalmente de estas aguas, afirma el portal, citando estadísticas nacionales. En cuanto a los niveles de producción, en 2023 los arrastreros pescaron un total de 566.784 toneladas de bacalao en el mar de Barents, añade el texto. Pero ahora el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado la guerra pesquera al Reino Unido, opina el portal. Los informes sobre la nueva medida de Rusia llegan en el momento en que el Reino Unido recurre activamente a métodos discriminatorios en el comercio con Moscú. Así, aparte de las demás sanciones económicas y comerciales, Londres impuso un arancel adicional del 35% a las importaciones de ciertos bienes del país eurasiático, entre ellos el cobre y el vodka, con el fin de infligir el máximo daño a la economía rusa y minimizar al mismo tiempo las consecuencias negativas para el Reino Unido, según el artículo. Rusia, por su parte, está dispuesta a restringir totalmente las prácticas en el sector pesquero acordadas con Londres y vigentes aún desde la Guerra Fría.
El Ministerio de Agricultura del país cree que la prohibición de pesca para el Reino Unido en las aguas rusas del Ártico no tendrá repercusiones significativas en la economía rusa. Denunciar el acuerdo no implicará graves consecuencias económicas y de política exterior para Rusia, citó en este contexto el medio británico a la dependencia estatal rusa. Rusia bloqueará el acceso a los pesqueros británicos en el mar de Barents. En respuesta a la decisión del Reino Unido de excluir a Rusia del comercio NMF, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura de Rusia presentaron un proyecto de ley gubernamental para poner fin al acuerdo que permitía a los buques británicos pescar en las aguas del mar de Barents. Esto se supo por los documentos a los que tuvo acceso Izvestia. El gobierno ruso apoyó este proyecto. Dicha información publicación Izvestia. El acuerdo se concluyó en mayo de 1956 entre los gobiernos de la URSS y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De acuerdo con él, Gran Bretaña recibió el derecho a pescar en las aguas del mar de Barents a lo largo de la península de Kola, al este del Cabo Caninos y a lo largo de la costa de la isla Kolgev, así como en las islas adyacentes. El acuerdo preveía la libre navegación y fondeo de buques en estas aguas, con la posibilidad de su prórroga permanente por periodos similares de 5 años. Sin embargo, según el nuevo proyecto de ley, la denuncia del acuerdo no tendrá consecuencias graves en política exterior ni económicas para la Federación de Rusia. Se espera que esta medida se dé en el contexto de que en marzo de 2023, el Reino Unido introdujo un arancel adicional del 35% sobre la importación de ciertos productos rusos, buscando dañar la economía rusa y minimizar las consecuencias negativas para ella misma. Hay un enorme agujero a bordo. 2 buques de guerra de la Armada Británica chocaron en el Golfo Pérsico. 2 dragaminas británicos chocaron en el puerto de la base naval británica en Bahrein. Así lo informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según datos preliminares, nadie resultó herido como consecuencia del incidente. Se espera más información de la Royal Navy sobre los detalles del incidente y el estado de los barcos y la tripulación. Más temprano ese mismo día, antes de que apareciera el video del incidente, se informó que se habían enviado equipos al lugar para evaluar los daños y desarrollar un plan para hacer frente a las consecuencias. Imágenes publicadas muestran 2 barcos de la Armada chocando en el Golfo Pérsico. Los buques involucrados en el incidente son de la clase HMS Chiddingfold, diseñados para buscar y destruir minas, así como patrulla costera y seguridad marítima. Esta clase de cazadores de minas están fabricados de plástico reforzado con fibra de vidrio, lo que minimiza el riesgo de detección por minas marinas. Su equipo es capaz de detectar objetos del tamaño de un balón de fútbol a una distancia de hasta 1000 metros. Un portavoz de la Royal Navy comentó la situación y dijo que el incidente que involucró a 2 dragaminas en Bahrein es conocido. Nadie resultó herido como resultado del incidente y sería inapropiado comentar sobre la situación hasta que se complete la investigación.